Estos son datos de presión, volumen y temperatura para un fluido. Cada uno de estos puntos representa la presión de un fluido a un determinado volumen molar y a una determinada temperatura. Quiere decir que cada uno de estos puntos representa un posible estado termodinámico de un fluido. Por supuesto que hay más estados termodinámicos, ¿no? Aquí solamente hemos mostrado algunos cuantos. Si uno observa estos datos, puede darse cuenta fácilmente de la presencia de la región de coexistencia. La región de coexistencia es todo esto que está aquí adentro. ¿Y qué significa eso? Que ni un fluido puede estar en una sola fase a estas condiciones que están dentro de la región de coexistencia. Esta misma región se encuentra aquí, solo que este es el mismo diagrama, pero en términos de factor de compresibilidad y presión, ¿no? Si convertimos los datos a factor de compresibilidad y lo graficamos en función de la presión, pues tendríamos esto de acá. Eso significa que todos estos puntos que están aquí en línea vertical representan una isóbara, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentran a una sola presión, ¿sí? Por otro lado, aquí tenemos el diagrama de presión y temperatura. Este es el diagrama de presión de vapor. Estos puntos que ustedes ven aquí representan estos puntos que se encuentran sobre la campana o sobre el límite de la región de coexistencia. Por ejemplo, este punto que ven acá tiene la misma temperatura y la misma presión que este punto que está aquí, solo que este se encuentra en una fase y este se encuentra en la otra fase. Como ambos puntos tienen la misma temperatura y presión y corresponden a fases de equilibrio, seguramente que ese punto represente este que está acá. Es como que si usted viera ambos puntos, lo viera desde esta ubicación y los ve de frente. Entonces uno taparía el otro, ¿no? Y eso está acá, a una presión y a una temperatura. Los dos puntos están ahí. Quiere decir que todos estos puntos representan estos puntos que están hasta acá arriba, que poco a poco se van acercando y van llegando hasta un punto final que es el punto crítico. El punto crítico seguramente es este que está aquí, el último, donde la región eh, líquida y la región gaseosa pues tienen ya la misma densidad, ¿no? Si usted observa bien estos puntos que están acá, pertenecen a una misma temperatura. Entonces todos estos puntos están dentro de una isotérmica. ¿Se pueden calcular estas propiedades eh, que se han ido desarrollando? Sí, ¿no? Por ejemplo, eh, hemos visto, hemos empezado con los modelos viriales o la ecuación de estado virial, que puede ser truncada en el segundo o en el tercer término. Qué puede hacer usted con la ecuación virial? Bueno, usted podría calcular cualquier dato de estas zonas. Es decir, usted podría calcular la presión de un fluido a estas condiciones que están por aquí, o el volumen de un fluido a estas condiciones. Es decir, aquellas regiones que corresponden a esta parte, o sea, estas isotermas. Note que no puede calcular estas de acá, solo estas. ¿Por qué? Bueno, porque la ecuación de estado virial solo debe usarse para la fase gaseosa. Y como usted ya sabe, toda esta zona que está aquí representa la fase gaseosa. En cambio, esta zona que está al lado izquierdo de la campana representa la fase líquida. Por eso es que usted no puede aplicar esta ecuación a esta zona. Es decir, usted no puede hacer cálculos sobre estas isotermas, no, solo sobre estas. ¿Ok? En el caso del factor de compresibilidad igual, usted puede calcular el factor de compresibilidad en estas regiones. Entonces, la aplicación de este modelo solo debe ser enfocado a esto y a esto. Note que con este modelo usted no puede calcular la presión de vapor, no se puede calcular eso. Bueno, luego revisamos las ecuaciones de estado cúbicas. Por ejemplo, la ecuación de Penrose-Robinson. Bueno, con la ecuación de Penrose-Robinson usted puede hacer los mismos cálculos que podía hacer con la ecuación de estado virial. O sea, todo aquello que usted podía calcular con la ecuación de estado virial, que es todo esto de acá, también lo puede hacer con o con las ecuaciones cúbicas, como Penrose-Robinson. Ah, entonces a mí me sirve para esta parte, ¿sí? También te sirve para esto. Pero no solo para eso. También con las ecuaciones de estado cúbicas, usted
puede calcular esta otra parte, las isotermas en la fase líquida o el factor de compresibilidad en la fase líquida. Es decir, que su rango de aplicación es mayor. ¿Se da cuenta? También puede hacer cálculos en esas regiones. Pero hay algo más, y eso todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. Con las ecuaciones de estado cúbica, usted puede calcular esto, el límite de la región de coexistencia. O sea que puede calcular esto. Y si puede calcular este límite de la región de coexistencia, significa que entonces usted con la ecuación de estado cúbico puede calcular la presión de vapor. Porque recuerdan estos puntos que representaban el límite de la región de coexistencia. Oye, con la ecuación de estado cúbico puedo calcular casi todo, sí, casi todo, efectivamente. Su rango de aplicación es mayor que el modelo virial. Y hemos llegado hasta ahí. Pero el detalle está que la ecuación de estado cúbica, a pesar que hemos visto modelos bien sencillos, o sea, porque hay modelos más complejos, aún así tiene algo de dificultad, es un poquito complicado su manejo. Por ejemplo, para hallar el volumen molar hay que resolver un polinomio grado 3. Eso implica aplicar alguna fórmula para ecuaciones cúbicas. Eso podría ser un poquito complicado, aunque no es tanto, pero bueno, podría ser algo complicado. Para calcular la región de coexistencia, como lo vamos a ver más adelante, es un poquito más tedioso. Implica mucho cálculo numérico. Existen otras herramientas, entonces, otros modelos que me permitan hacer estos mismos cálculos, pero tal vez sin esa complejidad. Sí. Eh, Hay un conjunto de ecuaciones empíricas o modelos empíricos que le llaman correlaciones generalizadas. Es algo así como decir modelos empíricos generales. Esa es una correlación, un modelo empírico. Que no necesariamente tienen una base teórica. Todas estas ecuaciones que hemos visto, la ecuación cúbica, la ecuación biliar, tienen un sustento teórico, que inclusive puede partir desde bases, desde un estudio a nivel molecular. Por ejemplo, un modelo bien sencillo es el modelo o la correlación de Lee-Kissler. Este modelo permite calcular el factor de compresibilidad. ¿Y qué necesita? Solamente tres datos. Un término llamado Z0, un término llamado Z1 y el factor acéntrico. Y como usted sabe, el factor acéntrico es una constante. Para cada fluido tiene su propio factor acéntrico que usted lo puede encontrar en tablas. ¿Y qué cosa es ese Z0 y Z1? Eso es muy parecido al B0 y al B1 de los modelos viriales, ¿se acuerda? Z0 es un término que depende de dos variables, de la temperatura reducida y de la presión reducida. Si usted conoce la temperatura y la presión del fluido, entonces usted puede calcular la temperatura reducida y la presión reducida. Y con esos dos datos, usted puede calcular Z0. ¿Cómo? Mm, hay tablas. Hay tablas en donde usted dice, a ver, ¿cuánto es tu valor de temperatura reducida? Tanto. ¿Cuánto es tu valor de presión reducida? Tanto. Y entonces tu Z0 debe ser tanto. Hay tablas. Y esas tablas usted las puede encontrar en el libro de Introducción a la Termodinámica de Ingeniería Química de Smith Van Ness Abbott, en el apéndice. Usted revisa, va a encontrar esas tablas, tanto para Z0 como para Z1. Entonces se vuelve algo bien sencillo, ¿no? Solamente calculo mi temperatura reducida y presión reducida, voy a la tabla, saco el valor y listo, tengo Z. Parece que es sencillo, pero en realidad no lo es tanto. Listo, ¿y con eso qué puedo calcular? Pues con eso usted puede calcular esto de acá. Usted puede calcular el factor de compresibilidad. O sea, lo mismo que podía hacer con virial y con las ecuaciones estado cúbicas, también lo puede hacer de manera aproximada con la correlación del líquido. Por lo tanto, también puedo calcular todo esto que está acá. Pero no puedo calcular esto. ¿Ok? O sea que no puedo calcular la región de coexistencia. Eso no lo puedo hacer. Otro modelo u otra correlación que se usa bastante es el modelo de Racket. El modelo de Racket le permite a usted calcular el volumen molar de un líquido, solo de un líquido, a partir de la temperatura. Este es el volumen molar.
del líquido. ¿Y qué necesito para ello? La temperatura reducida. La temperatura entre la temperatura crítica del fluido. Y además, dos constantes. El factor de compresibilidad crítico y el volumen molar crítico. ¿Y esto de dónde lo saco? De tablas. En las mismas tablas donde está la temperatura crítica y la presión crítica, también usted va a encontrar el factor de compresibilidad crítico y el volumen crítico, que son constantes para cada fluido. Es decir, que el volumen molar de la fase líquida solo depende de la temperatura. O si quieren, la densidad, ¿no? La densidad es la inversa del volumen molar. La densidad molar, por supuesto. Con esta correlación, usted puede calcular esta parte de la región de coexistencia, solo esta parte de aquí, solo esta parte, ¿ok? Solo esa parte, o sea, solo se puede aplicar a esta zona, a el límite de la región de coexistencia, pero en el lado líquido, no en el lado gaseoso, solo en el lado líquido, nada más. ¿Puedo calcular el volumen molar de un líquido aquí, en esta parte que está acá, a un costado de la región de coexistencia? No. Sin embargo, eh, el volumen molar líquido tiende a variar poco con la presión, o perdón, poco con la temperatura y muy poco con la presión. Por eso es que muchas veces se utiliza el modelo de Racket para calcular el volumen molar líquido, ya no aquí en el límite, sino un poquito a la izquierda, porque se dice que son aproximadamente lo mismo. ¿Sí? También se puede hacer eso, no hay problema. Pero, ¿qué no puedo hacer con la correlación de Racket? Pues no puedes calcular la presión de vapor. Estoy colocando acá los diferentes modelos que se pueden aplicar en estas diferentes zonas. Y noten que hasta ahorita la presión de vapor solamente lo puedo calcular con la ecuación de estado cúbico. Mientras que aquí, toda esta zona lo puedo calcular con las ecuaciones de estado cúbica, con la virial, con el Kissler. Aquí, la región de coexistencia la puedo calcular con las ecuaciones de estado cúbica. La fase líquida con la ecuación de estado cúbica. Esta parte líquida, el límite de la región con Racket, igual acá, ¿no? Ahora, ¿y cómo puedo calcular de manera así bien simple, bien rápida, la presión de vapor? Hasta ahorita veo que con la ecuación de estado cúbico. ¿Habrá algún modelo? Sí lo hay. Hay un modelo empírico que es un modelo bien conocido. Es el modelo o la correlación o la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine permite calcular la presión de vapor a partir de la temperatura. Es decir, puedo calcular la presión de vapor a partir de la temperatura. ¿Y qué necesito? Tres constantes empíricas. Y estas constantes son específicas para cada fluido. Cada fluido tiene su propia constante empírica. ¿Se conoce eso? Pues puede calcular la presión de vapor. ¿Y dónde encuentro estas constantes? Por ejemplo, en los libros, en el libro de Introducción a la Termodinámica para Ingeniería Química, en el apéndice hay una pequeña tabla con estas constantes. O si no, en Internet puede encontrar tablas extensas de estas constantes. Esta ecuación se usa bastante. Ahora, el detalle está que a veces las personas no se dan cuenta del potencial de esta ecuación. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, con esto puedo calcular la presión de vapor. Pero no solo puedes calcular la presión de vapor, también puedes hacer lo contrario. Puedes calcular la temperatura de ebullición. Es decir, despejar aquí la temperatura, ¿no? Lo despejas la temperatura en función a la presión, y tú puedes calcular la temperatura de ebullición de un líquido si conoces la presión. Es una ecuación muy útil y muy simple, muy práctica de usar. ¿Y qué puedo hacer con esta ecuación? Pues puedes calcular esta de acá, la presión de vapor. Pues ya tienes una opción más a las ecuaciones de estado cúbica para calcular esta región. Podemos ver que para hacer los cálculos de presión, de volumen molar, de factor de compresibilidad, de presión de vapor, de la región de coexistencia, tenemos diferentes herramientas, diferentes modelos. Claro, si uno observa, hay más modelos para esta parte, ¿no? Para la fase gaseosa, sí, pues.